Comunidad, los saludos de su compadre John Juan Gancho. Les da la bienvenida a John Shuruk en su canal de Fighting, banda. Banda, con un video interesante, con un video que les puedo pedir de favor que se relajen, se tomen su tiempo. Vamos a hablar de real facts, nada ficticio, y vamos a tomarnos las cosas pues como son, como están, pensando positivos a futuro, banda, porque SNK / mi compadre Oda nos ha dado respuestas, banda, nos ha dado respuestas, así es. Queríamos respuestas, nos dieron respuestas, aunque estas respuestas no sean música para tus oídos, no sean respuestas que esperabas o deseabas escuchar. Ponte cómodo, bandita. Información de la situación actual de SNK, sus planes a futuro, por qué no pasan algunas cosas, por qué se están demorando otras, y todo es en el número de cosas. Suscríbete, comparte, likea y vamos a las respuestas, comunidad. Así que vámonos. Now, find a new rival. Shoryuken! Yeah, that makes sense. Y bueno, comunidad, aquí lo tienen. Vamos a tomar el tema desde el principio, desde el origen. Vamos a agarrar al toro por los cuernos y vamos a ponernos serios, banda. Quiero decirles antes que todo que aquí nadie es menos. Si hay jugadores que sostienen el competitivo de KOF 15, a mí me encanta el competitivo de KOF 15, lo he dicho, el gameplay para mí es el gameplay, el DJ Station, algún trabajo en los regresos y en los rediseños son de las cosas que más aplaudo y admiro. El tratamiento en el rollback, que está más refinado de lo que pudimos haber esperado en KOFs pasados. Pero realmente no solamente KOF 15 o KOF en general está compuesto de fanáticos que giran en torno al competitivo. También hay fanáticos que les gusta la historia, también hay fanáticos que les encanta el cosplay, también hay fanáticos que les encanta el fanservice puro y cosas que no tienen que ver con la reta en sí, jugadores casuales que son igual de fanáticos que cualquiera de todos, y hay unos que pisan plano y les encanta todo, ¿no? Entonces, no porque a alguien le guste la historia es como, no manches, pues de cuándo acá la historia, pues si KOF nunca la historia. Respeta, güey, respeta, eso le gusta a ese fan de KOF y eso lo hace feliz. No, pues es que la Balanciana Cronen y que la Tech y que acá, porque los torneos y todo, qué chido, pues eso está bien perrón para ti, tanto como está bien perrón las historias, como también está bien perrón quien pide paletas de colores, que existe una amplia gama de paletas de colores, porque las paletas de colores de repente ya son bien repetitivas, todos tienen como de repente las mismas combinaciones, nada que ver con la KOF 13, pues quien pida eso es algo que él quiere y se respeta. Quien quiera finales felices, se respeta. Entonces, partamos de ahí, comunidad, porque lo que viene muy probablemente no sea algo, es para todos, pero no sea algo que distintos aspectos de jugador les agrade o les guste. Así que, si esto es mala noticia para alguien, pues para el que le dé igual, pues no debería ser para menos, ¿no? Ahora sí, comunidad, vámonos a las noticias. ¿Qué es lo que SNK tiene preparados para nosotros? Básicamente, yo les voy a dejar el link de esta entrevista. La hizo una amiga, Tania Mitchell, alguien con quien he colaborado eventualmente, periódicamente, alguien que tiene mis respetos como periodista, como fanática inclusive de KOF, y ella pudo entrevistar a mi compadre Oda-san. Así que les voy a dejar la liga de la entrevista para que ustedes la lean a detalle, pero nos vamos a ir a las preguntas que calan, a las preguntas que duelen y a las preguntas que nos quitarán y arrebatarán el sueño. Queríamos respuestas, pues como dice el Conan, el general, el comandante, cuando tú crees que tienes las respuestas, yo te cambio las preguntas. Ok, esto dice así: ¿cuáles son los comentarios sobre la recepción de KOF 15 que ha tenido México y Latinoamérica? Yasuki Oda dice. Yeo es Yasuki Oda. La saga de KOF siempre ha tenido una muy buena recepción en Latinoamérica, muy positiva, pero en esta ocasión especialmente creemos que KOF 15 ha sido recibida de manera excepcional. Hasta aquí vamos bien. Mi llamémosle comadre, mi amiga Tania Mitchell, está haciendo esta entrevista para Gamers Unite. Les voy a dejar el link en la descripción.
Ok, y luego dice, KOF 15 fue bien recibido no solo por los fans de la franquicia, sino por otras comunidades de juegos de pelea que comenzaron a jugarlo. ¿Esperaban que el título uniera diferentes comunidades? No lo esperábamos, pero creemos que esto se debe a que en comparación con otros juegos anteriores de la saga, como KOF 13 y KOF 14, la KOF 15 es mucho más fácil y accesible para otros videojugadores. Bueno, aquí recién estaba lo de la Awaken Origins reciente, ¿no? Y fresco. Ahora bien, la implementación de skins, escuchen banda, tómenle al bolillo, tómenle a la agüita, muérdanle al bolillo. La implementación de skins es una mecánica muy popular entre los jugadores, que sirve además para generar ingresos. ¿Podemos esperar esto en KOF 15? En KOF 15 esta entrevista fue hecho post Evo, post revelaciones, post Samurai Shodown, post Garo, por todo esto. Y Oda dice, o sea, está reciente. No, por el momento no tenemos, y hasta lo pone en negritas, no tenemos pensado vender skins para este juego. Santa Madre de Dios, Virgen Purísima. Virgen Purísima. No, por el momento no tenemos pensado vender skins para este juego. Aquí es cuando voy. Hay a quien le vale esto. Hay a quien le vale, pero hay gente, fanáticos, que sí compramos uno que otro skin. Que sí es importante que existan los skins. Y tal cual es una pregunta muy interesante e inteligente cómo lo aborda. Y tenemos un no como respuesta. No, por el momento no tenemos pensados vender skins del juego. Esto me lleva a dos cosas: a que no los quieren vender y han regalado, porque hay que aceptar que han regalado dentro de la compra del DLC. Pero estamos pensando en todo el roster base, ¿no? Que no los tienen. El traje de Kyo, Nest, las de Athena, Máxima, revive a Máxima, está muy abandonado Máxima, Ramón, etcétera. No, ahorita no, mijo. Ahorita no, joven. Vamos a la siguiente pregunta, banda. Me gustaría también saber sus comentarios respecto a esto. ¿Y qué puedes decirnos sobre implementar? Bueno, ok, no nos das skins, pero ¿qué puedes decirnos sobre implementar Color Edit para este juego? Yasuki Oda. Por el momento no tenemos planes de incluir un Color Edit para KOF 15. Chale. Un parche de actualización que le agregue como un bonus a la historia, un complemento, muy lo que ha hecho Street Fighter V, lo que ha hecho, que llegó después, lo que ha hecho Mortal Kombat, lo que ha hecho Guilty Gear, que se retrasó, pero pues eso le vendría con todo a KOF 15. Y si en ese parche de actualización de bonificación de historia le metes Color Edit, así como estás metiendo rolas, estaría bien chido, banda. Es contenido también single player que no debes descuidar a sus jugadores, pero no me voy a aclarar, ahorita vamos a leer, no. Bueno, siguiente pregunta. Para la temporada 2, anunciada recientemente, ¿piensan agregar nuevas mecánicas y no solo balancear el juego? Kaito Sorana dice lo siguiente: estamos pensando en hacer un nuevo balanceo, pero aún no está definido para la segunda temporada. Fíjense nada más, o sea, todavía no va a llegar el parche de balanceo, pero aún no está definido. O sea, todavía no va a llegar, pues. Para la segunda temporada podríamos considerar agregar nuevas mecánicas. Esto es muy interesante, banda. Muy interesante, nuevas mecánicas, nuevos sistemas de juego que puedan hacer que la KOF 15 sea más interesante. Pero por ahora estas propuestas aún se están discutiendo. Del verbo 2023. Esto es como de tantos nos, ya nos dio algo perrón, ya nos dio algo interesante, ya nos dio algo chido, banda. A mí se me hace padre que sí. Es una pregunta por eso es una pregunta de una fan de KOF. No es nada más estás entrevistando a Oda por qué onda, qué chido, son preguntas muy que todos queríamos saber y estábamos obteniendo respuestas. Así que me interesaría saber la próxima nueva mecánica de KOF 15, banda. Y de momento, pues están pensando en el nuevo balanceo, pero aún no está definido. Vamos a continuar. ¿Cuáles son los criterios? Vamos avanzando, banda. ¿Cuáles son los criterios que se utilizan para balancear el juego?
Por ejemplo, criterios internos, opinión de jugadores, ¿cómo es que funciona el rollo detrás de los parches de balance de todos los jugadores? Ok, déjame te respondo, jovencita. Por lo general, escuchamos las voces de los fans. Eso es fascinante, banda. El feedback de los fans que llegan a la meta del juego, que rompen el juego, que encuentran los glitches de Rugal, que encuentran los glitches de Yashiro, de todo. Por lo general escuchamos las voces de los fans, especialmente si consideramos que nos dicen, bueno, esto está muy desproporcionado, hay un desbalance en el juego. Nosotros simplemente escuchamos su opinión y entonces nos damos cuenta que podemos cambiar esto y cambiar lo otro. Otra de las cosas que tomamos en cuenta es que a veces mantener el mismo balance puede volver monótono y aburrido el juego. Eso está pasando ahorita mismo. A estas alturas. Tener finales o tener a Cronen, Kula, Rock, Janet, ya de repente es cuando ves un Shadow X que agarra a Yori, que agarra acá, que agarra un Clark, pues sí, órale, algo distinto, pero eso está pasando. Pues el mismo balance puede volver monótono y aburrido el juego. Entonces lo que hacemos es, por ejemplo, si cambiamos un poco de esto, puede cambiar el juego, puede hacer nuevas cosas y entonces todo esto es lo que se considera en el balance. Es una muy buena pregunta, banda. Muy buena pregunta. Déjenme en los comentarios si no. El balance, vamos a la siguiente pregunta, banda. El balance se hace para promover a personajes específicos, como en el caso del parche anterior con Ralph, Vanessa y Terry. Este es un mito, banda. Este es un mito súper interesante que está a punto de romperse. El mito de que si se rompió a este Shunei para que fuera top tier en la 14. Escuchen esto. El balance se hace para promover a personajes específicos, como en el caso del parche anterior con Ralph, Vanessa y Terry. No hay ninguna preferencia por ningún personaje. Simplemente, por ejemplo, a veces hay ciertos personajes que tienen algunas técnicas o movimientos que posiblemente el parche los vuelva un poco más fuertes. Entonces, es cuando los jugadores descubren que una cosa puede ser más fuerte que otra y se dan cuenta de las ventajas de los personajes, pero no hay ninguna preferencia de nuestra parte. Wow, banda, el mito de que si le hacen intencional para promover a personajes se rompió con esa respuesta y resulta que no, que simplemente pequeños beneficios y pequeños cambios que se hacen en el bufeo, el personaje se potencializa por sí solo de acuerdo a su set de movimientos y el jugador los descubre. Vamos súper bien con esta entrevista, banda, estoy seguro. Así que bueno, vamos a la siguiente pregunta. ¿El agregar nuevas temporadas es algo que se planea desde el desarrollo del juego o depende de la recepción de este? Ya vamos a la temporada 2 en el 2023. Oda, depende mucho del juego. A veces hay un poco de ambos, pero en el caso de KOF 15, desde el inicio del juego teníamos planeado hacer una segunda temporada. Del verbo, toda la temporada 1 con Team Pass 1 y Team Pass 2 ya estaba definida, lo que nos confirma que el Team Southam, el Team Garou ya estaban dentro del juego, como el Team Orochi obviamente, que ocupan 3 casillas, que hay mucho debate y mucha decepción alrededor de esto y mucha polémica, y el Team Sancho, que básicamente es, hey, juego de Sancho, préstame tus esquemas, préstame tus personajes, púlemelos a la KOF 15 y métanmelos aquí, porque vamos a promocionar el juego que va a regresar con Rollback Netcode. El año 1 de KOF 15 estaba más que planeado, banda. Entonces, simplemente el caso de KOF 15, desde el inicio teníamos planeado hacer una segunda temporada porque la primera ya estaba. Le quitaron un pastel al KOF 15. Vamos a la siguiente pregunta. Y está tú, competitivo, online player, online warrior. Esto es vital de conocimiento para ti. El matchmaking de KOF 15 ha sido una de las mayores quejas de la comunidad. Imagínate entrevistar a Oda y hacerle una pregunta incómoda. Una pregunta incómoda a Oda. Señor Oda, maestro, me gustaría saber, I need to talk about the matchmaking in KOF 15. Bueno, no lo entrevistaron en inglés. Tal vez sí traía traductor. El matchmaking en KOF 15 ha sido una de las mayores quejas de la comunidad.
¿qué están haciendo al respecto? ¿Qué pedo? ¿Qué están haciendo? O sea, cuéntame, ¿cómo es ir a trabajar y qué hacen, güey? ¿Creen que el crossplay ayudará? Oda dice, desafortunadamente, hay ciertas partes de este problema que no hemos podido reproducir en el estudio. No las han podido resolver, porque hay muchos factores en esto. Por ejemplo, de nuestro lado, acá en Japón, o en todo Asia, hay algunas cosas que no podemos reproducir porque simplemente allá no pasan. Claro, allá están en la cima, allá están a un dedo de Dios, un nanoespacio, nanochip de Dios, con el tema del internet. Y desde siglos memoriales, obviamente que esto allá no pasaba, hasta que se vuelve un tema de interés global, pues si la situación que acabamos de vivir como civilización, como humanidad, despertó que atendieran estos problemas del rollback. Allá no sucedían estas cosas, entonces allá no pasan. Por ello hay ciertos puntos que todavía estamos investigando y tratando de mejorar. Como compañía, hay muchas cosas que no podemos reproducir en el ambiente de desarrollo y otras que son muy específicas de ciertas regiones, probablemente Latinoamérica, Sudamérica, como el proveedor de internet o el router. Entonces hay ciertas cosas que son imposibles de resolver ciertos datos. ¿Qué quiere decir aquí? Bueno, vamos a terminar. Ya tenemos identificados parte de los factores del problema del matchmaking. Ahora estamos intentando resolverlo por partes. Por ejemplo, agregar esto o cambiar lo otro para así poder mejorar el sistema. Agregar el crossplay. Entonces es como decir, brindamos una ayuda, brindamos una solución con el tema de el rollback. Resolvimos un problema, pero se nos destaparon 5, se nos destaparon 6, se nos destaparon un buen alrededor del mundo de acuerdo a cada región. Estamos atendiendo, estamos estudiando, pero el problema los rebasa. Los rebasa porque son cosas que no son como en Japón, que no pasan allá, no pasan en su estudio, no pasan en Asia, no pasan en sus oficinas. Y la verdad, un poco de falta de experiencia ayuda a que esto se solucione de manera inmediata. Pero entre lo que sí o no podemos solucionar, vamos a meter un crossplay y vamos a hacer cosas que sí podemos hacer. Y eso ha venido pasando. Cada que hay un parche, parchas unos problemas, pero se destapan otros. Y los atienden. Y por eso se han visto lentos, porque este problema los ha rebasado. Es muy transparente reconocerlo y se me hace bien. Ahora escuchen esto, banda. Hemos visto personajes muy populares volver a KOF 15, como Kranen, K999, Rugal, el Orochitin. Podríamos esperar el regreso de personajes de la saga de Shunei, como Nacht, Sarina, Nelson. Aquí quisieron ponerle un 4 y y Oda, mi compadre Oda, está al tiro con esto y le dice, desafortunadamente no podemos hacer ningún comentario al respecto por el momento. Siguiente pregunta. No me quieras novatear, no me quieras agarrar en curva. Bueno, ok, siguiente pregunta. ¿Tendremos una KOF 13UM? Que se ha hablado muchísimo de la KOF 13UM. Yo les he dicho que va a llegar. Escuchen a continuación. Por ahora no podemos decir que está fuera del panorama. Por ahora no podemos decir que está fuera del panorama. O sea, eso es un sí. O que haya un 0% de posibilidades de hacerlo. Pero ahora mismo no estamos trabajando en ello. Aún no hay planes. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Que el hecho de que el equipo de SNK actualmente sea reducido, sean los que deben ser, o sea como es, están enfocados en problemas mayores que no los dejan avanzar con otras cosas. Es como decir, no podemos estar saque cosas porque la banda nos va a estar diciendo, ¿y el matchmaking para cuándo? Bueno, sí que chido, pero ¿y el matchmaking para cuándo? Ya pasó con Sancho, el rol, y así se les dejaron ir. Entonces, como decir, no queremos estar ahorita progresando en nuestros otros planes a futuro porque estamos atentos a un problema mayor que está mermando nuestro producto estrella, que es KOF 15. ¿Y por qué? Porque simplemente esto puede apagar la luz y el brillo que tiene actualmente KOF 15. El desinterés, se puede bajar el hype, se puede cansar la gente, puede ser cansado, como lo mencionaban al principio. Muy bien, siguiente pregunta.
El rollback para Samsho llegó 3 años después del lanzamiento del juego. Implementarlo ahora se debe a la situación o a la popularidad del juego o al interés de la comunidad. ¿A qué se debió que de la nada atendieron Samsho? Realmente queríamos implementar el rollback desde antes, pero debido a muchos problemas y asuntos internos no lo habíamos podido hacer hasta el momento. Otra de las cosas que tomamos en cuenta es que los juegos que tienen rollback se siguen jugando por mucho tiempo y queremos que la gente siga jugando Samsho, que este fenómeno que tiene la 2002UM, la 98UM, que son los juegos que más han atendido en tema de rollback, le ocurra a Samsho, que sea un juego que perdure por mucho más tiempo. Entonces esto va amalgamado con el tema de si tendremos un KOF 13UM. Realmente queríamos haberles dado la noticia desde antes, queríamos que ya para el 2022 probablemente esto ya estuviera, pero por otros problemas que han surgido, aquí lo dicen, debido a muchos problemas y asuntos internos, esto se postergó, se frustró, se ralentizó y hoy en día vemos la luz, pero sí fue una meta. Entonces quiero creer que este pensamiento y esta filosofía está para el resto de los problemas que actualmente invaden a KOF 15, comunidad. Hay que ser un poco de pacientes, todavía un poco más. Desgraciadamente viene Street Fighter 6 y es como decir, pues sí, en la que yo te sigo esperando, pero pues acá como el meme de Drake, ¿no? O del que voltea a ver a la chica así, de la chica que la voltea a ver. Mucha banda se va a ir para allá inevitablemente. Estados Unidos inevitablemente están esperándolo. Los que no conectaron con la 15, Pong y todos estos jugadores que están esperando, y muchos vamos a estar también jugando la Street Fighter 6. Por eso es como si te esperamos, SNK, pero tú sabrás, ¿no? Tú no te tardes tanto o bueno, encuentra cosas que hacer mientras, danos algo mientras. En fin, la pandemia también dejó inconcluso el SNK World Championship. ¿Tienen planeado hacer algún circuito competitivo similar con la 15? Sí, aunque posiblemente no sea el mismo formato que antes, que era offline. El offline estaría increíble, banda. El SNK World Champion estaría impresionante que regresara. En el futuro planeamos hacer cosas de manera online. Se va a cambiar un poco el formato, posiblemente muy similar al ICFC, que es el que calificó Shadow en Top 8, creo que Violento también, y muchos otros jugadores que estuvieron ahí ganando su lana y todo eso. Ya creo que ya lo anunciaron, creo que Sony está respaldando ese torneo, creo que ya eso ya fue anunciado. Última, ¿cuál es el mensaje de SNK para la comunidad mexicana y latina? Oda, queremos que la comunidad siga jugando y también aprovechar para agradecer todo el apoyo que siempre le han dado a la franquicia de KOF y a los juegos de SNK en general. Muchas gracias en español. Eso quiere decir que las gracias las intentó decir en español. Así que, banda, quería compartir esto con ustedes. Yo ya había leído parte de la entrevista, pero también algunas cosas me las reservé para este momento porque tenía como el interés de directamente reaccionar a esta entrevista, entender los porqués, entender que hay un problema, que son conscientes de ello, pero también hay un interés detrás. Hay un poco de falta de experiencia, hay un tema de equipo, hay un tema de ambición sobre el juego, hay un tema de soluciones, pero un tema de que también salen problemas. Arreglo algo, se descompone otra cosa. SNK sí nos quiere, Koblio que nos quiere, somos muchos a nivel global. Fue un proyecto muy ambicioso a nivel global y por esa cuestión es como decir, hay muchas cosas que atender, hay muchos planes de por medio que estamos inclusive tratando un poco más lento porque este problema nos está absorbiendo. Y quiero que lo demás quede a su criterio, banda, lo demás quede a su consideración, lo demás quede a su percepción. Y pues ahora sí que me expresen sus pensamientos sobre esto. Yo no puedo estar poniendo, es mi sentir, yo confío en la marca obviamente, ya he hablado de los problemas, lastimosamente en algún momento sí duelen, cansan, seas el jugador que sea, cansan, como lo dije al principio, pero estamos aquí para SNK. Entonces creo que es valioso reconocer y desde la entrevista de ella, de Tania, se atreve a hacer esas preguntas muy puntuales. Creo que hasta el día de hoy es una de las entrevistas con más preguntas incómodas que nos dan las respuestas que estábamos buscando, banda, el porqué de las cosas.
Es raro que SNK... Ah, pues ahí tiene la respuesta. Es raro que... Ahí tiene la respuesta. Y esto nos ayuda a que la marca es honesta con nosotros y nos dice, sí tenemos broncas, pero confía en nosotros porque lo vamos a atender, ¿no? Desgraciadamente estamos en una vida, en un momento de la existencia en donde todo avanza muy rápido, donde de repente si ya no hay tweets, crees que no están haciendo nada, nos acostumbran a tweets semanales, tweets constantes, de repente ya no hay y crees que ya no están haciendo nada, pero no, realmente sí están trabajando. La información ahorita es súper rápida, estamos acostumbrados a todo express, todo fugaz, todo inmediato, y pues esto al parecer va a tomar un poco de tiempo, ¿no? Entonces, de alguna manera están activos, aunque otras cosas pues no han encontrado las soluciones inmediatas, banda. Déjenme sus comentarios, me interesa saber qué piensan al respecto. Y pues les voy a dejar el link de la entrevista en los comentarios para quien quiera leerlo detalladamente, quien quiera compartir esa entrevista, quien quiera tener la fuente inmediata, pues para saber en qué terreno estamos parando, ¿no? Y todo lo demás queda a su criterio, me interesa leerlos. Mi postura es positiva, vamos a echarle ganas. Es como alguien de tus amigos que trae un desliz, un problema, no lo vas a dejar morir. Vente, güey, aunque cueste, aunque sea día con día, aunque sea 1%. Yo ahorita con mi pierna, o cada minuto, que sea poco a poco estar mejorando, se aprecia todo, ¿no? Entonces no sé, cada quien tómelo como guste, quien diga, no manches, también es válido. Repito al principio, hay muchos tipos y perfiles de jugador. Y aquí están las respuestas. Algunas de tantas de las respuestas que nos hacíamos como fans, y como consumidores y como amantes del género del juego de pelea y de SNK y de KOF. Así que espero leer sus comentarios, comunidad. Suscríbete, comparte, likea y todo ese en el número de cosas.